Estamos de vuelta. Ahora os voy a hablar de este libro que tengo aquí en la mesa, pero antes de eso me voy a ir con Mónica, que está en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, en el Paseo de Almería, para contar cosas interesantes que están pasando, de hecho, ahora. Así que vamos para allá. Adelante, Mónica. Alfredo, pues nos hemos venido ahora hasta el Centro Cultural Fundación Unicaja porque ya sabes que esto siempre está lleno de eventos, de ciclos interesantes y esta tarde va a ser protagonista y vamos a poder vivir uno de ellos. En esta ocasión vamos a poder disfrutar de un diálogo entre Isabel Muñoz, fotógrafa que la tenemos justo aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Carlos del Amor, el arte de crear. ¿Qué es para ti el arte de crear? Bueno, la verdad es que el arte de crear es el arte de amar y de compartir, porque si no existe ese otro, yo no creo en la creación, no creo en esa creación solo para uno, es para compartir con el otro. ¿Qué va a vivir la gente que se acerque esta tarde hasta aquí, Isabel? Bueno, a mí lo que me gustaría es que vivan lo que ha sido la fotografía a través, ¿no?, de mi cámara, de las historias. He crecido de la mano de la fotografía. Entonces, bueno, es llegar al otro, emocionar al otro, disfrutar con el otro y contar historias que si no las contamos no existen. ¿Qué es para ti la fotografía y cómo ha ido evolucionando tu forma de fotografiar a lo largo del tiempo? Bueno, la verdad es que para mí la fotografía es mi vida, ¿no? Y ha ido evolucionando a medida que he ido evolucionando yo, ha ido evolucionando el ser humano, el mundo, va cambiando la forma de contar, van cambiando las historias, pero el ser humano está siempre allí. ¿Qué te gusta generar con esas imágenes o que la gente reciba? A mí lo que intento es transmitir emoción, contar esas historias, vuelvo a decir que si no las cuentas no existen, pero sobre todo ser capaz de emocionar al otro. Muchas veces depende de lo que vayas a contar, ¿no? Pero el poder llegar al otro y que el otro termine esa imagen, esa historia, es lo que a mí realmente me gustaría poder llegar a hacer. Hablas de emoción, ¿cómo crees que se consigue esa emoción? Yo creo que la emoción se consigue transmitiendo. La fotografía habla de sentimientos y yo creo que eso se consigue transmitiendo la verdad, es lo que tú sientes. No puedes hablar de lo que no amas y de lo que no sientes. No hay forma de transmitirlo, para mí. Claro, bueno, tus fotografías al final tienen mucha carga, ¿no? Sentimental, como nos dices, también humana. ¿O nos hablas un poco de cómo te gustaría que lo recibiese o que sí que lo recibiese la gente, pero realmente qué sientes tú cuando captas alguna imagen? Es terrible porque yo tengo que amar lo que hago. Entonces a veces te encuentras amando cosas oscuras, ¿no? Pero pienso de alguna manera que el ser humano está hecho de luz, pero también de oscuridad, ¿no? Entonces intento llegar al otro con muchísimo respeto para poder contar su verdad, que no es mi verdad, es la verdad que voy a contar. ¿Con qué parte de tu profesión te quedarías? Es que yo necesito todas, porque por un lado necesitas contar, pero para contar y amar necesitas investigar. Y luego tengo algo muy importante que llevo toda mi vida y es que, y más ahora con lo que es la fotografía hoy en día, que la fotografía también son objetos, ¿no? Hay una parte de investigación para encontrar esa forma de convertir esa historia en objeto y llegar al otro. Bueno, ¿qué crees que te puede aportar esta tarde ese coloquio que vais a tener aquí ambos? Bueno, la verdad es que el poder hablar con Carlos Amor, que tiene un conocimiento tan profundo del ser humano y que sabe contar todas esas historias, a mí me gustaría transmitir un poco pues lo que ha sido nuestra vida, lo que es el ser humano, compartir con las personas muchas historias, ¿no? que luego, pues que ellos terminen de alguna manera.
Muchísimas gracias y a disfrutar mucho de la tarde. Gracias a ti, gracias. Alfredo, pues has escuchado una tarde en la que se van a compartir muchas historias y en la que Isabel espera pues que sea el público quien termine estas historias. Qué bien. La tarde va de eso, de historias. Las historias que hemos escuchado de los abuelos en la Biblioteca Villa Espesa, las historias que hoy se van a contar en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja y la historia de la que os voy a hablar ahora. Este libro, que ya ha salido a la luz, que ya se ha presentado oficialmente, Los profetas de la Nueva Jerusalén, es la novela, la última obra del almeriense Jorge Barroso. Jorge, buenas tardes. Buenas, Alfredo. Bienvenido. Igual, un placer estar aquí. Oye, y enhorabuena por el alumbramiento, ¿no? Esto es como un parto. Sí, además que llega a buen puerto, ¿no? Aunque ya has publicado varios libros, siempre es como otro nuevo hijo y claro, lo quieres igual, sí. Claro, y los nervios de la presentación, de cómo lo aceptará el público, ¿no? Siempre. ¿A quién se parecerá? ¿Papá, mamá? En fin, de eso no vamos a hablar. Pero sí vamos a hablar de la historia de estos profetas de la Nueva Jerusalén. Háblanos un poco de la historia, cómo nace y qué es lo que te lleva a escribirla. Pues a ver, esta historia surgió cerca de hace 7 u 8 años, que yo publicaba artículos para una revista digital de historia, se llamaba Babel Historia, y di con esto en libros de historia de la Edad Moderna, comienzo de la Edad Moderna y de todas las historias que se estaban gestando sobre delirios religiosos. Me llamó poderosamente la atención en la historia que ocurre en una ciudad de Alemania que se llama Münster, entre 1534 y 1535. Vi que no había apenas información aquí en España. Empecé a tirar un poco del hilo, después de publicar el artículo, ya me quedó ese gusanillo de escribir un libro sobre esto, precisamente por eso, porque no había apenas nada. Lo que pasa es que al principio iba a ser un ensayo, porque yo vengo de escribir otros ensayos, me gusta mucho escribir ensayo. Y sobre todo porque está basado en un hecho real. Es un hecho real. Es un hecho que existió, en personajes que existieron. Sí. Entonces se prestaba mucho al ensayo, a contar la historia, a un artículo periodístico, básicamente. Exactamente. Yo hice un estudio mientras escribía otro libro, que fue el que publiqué el año pasado. Estuve investigando, tratando de hacerme toda la documentación. Te digo, en España hay poco. Tuve que hacerme de cosas en inglés, traducirlas en alemán. Y al principio iba a ser un ensayo. Lo que pasa es que esta historia tiene como ciertos claros oscuros, tiene ciertas lagunas, que aunque yo ya tenía el gusanillo de escribir una novela, al final esas lagunas de esta historia, digamos que me obligaron a ¿por qué no lo hago como novela? Encontraste tal historia que se quedaba corto el ensayo. Exactamente, y viendo un poco lo que había pasado en Münster, esto con un grupo religioso que son los anabaptistas, que ahora hablaremos de esos, y me dije, como habla esa mujer, de ¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano? ¿A quién no le va a gustar una historia de los anabaptistas del siglo XVI? Pues, y así surgió. Hablando de ese grupo religioso. Pues mira, ese es un grupo religioso, los anabaptistas. El contexto histórico es la reforma de Lutero. Sí. Por no entrar mucho así, por detallar algo muy concreto, Lutero lo que vino a decir, dentro de muchas tesis, de las 25 tesis, es que no hacía falta un obispo, un cura, que te dijera a ti lo que te está diciendo la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa? Que él decía que tú te leas las Sagradas Escrituras, estamos en un contexto donde la imprenta ya había surgido, existían ya ciertas pugnas con Roma, con el papado, porque querían que las escrituras se escribieran en las lenguas vernáculas, digamos los principios, el comienzo un poco del nacionalismo, también religioso. ¿Y qué pasa? Que esa idea de que no hace falta que un cura te diga las Sagradas Escrituras, sino que tú lo leas y tú lo interpretes, claro, eso le vino un momento bien a Lutero, pero a partir de ahí empezaron a surgir como champiñones movimientos, muchísimos movimientos que, hartos del cristianismo que estaba sucediendo en ese momento. Además, estamos en un momento donde, final de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna, donde hay esos periodos de cambio, son cambios muy brutales, con resistencias también sobre el pasado. Existía muchísima gente que empezaba a pensar que el fin del mundo era inminente, que la segunda venida de Cristo era inminente, que la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la nueva Sion, iba a caer del cielo en algún sitio de Europa. Y entonces surge en este movimiento que son los anabaptistas. Los anabaptistas son un grupo que, también por resumirlo mucho, que en principio eran grupos minoritarios, muy pacíficos, muy perseguidos por la Iglesia, incluso por Lutero, eran perseguidos, sobre todo por dos temas. Uno,
porque ellos no se llamaban así, ellos se denominaban así los cristianos puros, una vuelta al cristianismo antiguo. Sí. Pero los llamaron anabautistas, que es rebautizadores, porque ellos decían, entre muchas cosas, que no había que bautizar a un niño, porque un niño no tenía todavía conciencia, tenía que bautizarse como hizo Jesús en edad adulta. Por eso fueron perseguidos como herejes y quemados por la hoguera, por la Inquisición. Y otra que decían también que es que para ellos homo es comunia, es decir, todo es común. Que esas son palabras de San Agustín de Hipona, que ya decía que en tiempos de necesidad todo es de todos, todo debería ser de todos. Como idea, digamos que es el origen un poco también del comunismo, de la idea del comunismo. Sí. Por eso también fueron perseguidos. Bueno, pues este grupo, que te he dicho que eran grupos minoritarios pacíficos, a partir de los años de 1520 empezaron a surgir, a día de hoy lo diríamos populistas, populistas religiosos. Hay que entender también que en esa época absolutamente todo lo que es relacionado con Dios y con el demonio impregnaba todo pensamiento. Y hubo gente que empezó a ver años de malas cosechas. 1521, 1522, 23 eran años de malas cosechas, mucha hambre. Surgió entonces un revolucionario que era Thomas Müntzer, que lo que hizo fue coger a casi todos los campesinos, a muchos campesinos de Alemania y pobres, y lanzarlos contra los nobles. Manipularlos. Exactamente, sí, los manipuló. Duraron un día porque el ejército, los mercenarios de los obispos, de todos los príncipes alemanes, de Carlos V, pues acabaron con ellos. Pero esa semilla, ese odio que se creó ahí, terminó en un grupo de anabautistas que creían tremendamente que la segunda venida de Cristo era inminente y que la ciudad de Sion iba a caer. Empezaron a ver como diferentes profetas anabautistas que dónde podía ser, si en Amberes, si en otro sitio, si en otra ciudad, y al final llegaron a Münster. Lo que hicieron, y lo que voy a contar es historia pura, entonces no voy a desvelar nada que sea ficción, no es spoiler, es historia. Se hicieron fuertes en esta ciudad alemana, el obispo tuvo que huir de la ciudad, consiguió reunir a través también de Carlos V, del Papa y de varios príncipes, hasta protestantes, un ejército brutal de más de 30.000 personas que rodearon la ciudad de Münster durante un año, sitiaron completamente la ciudad, con todo lo que eso conllevaba. Porque claro, un año empezaba a faltar alimentos. Claro. Hay registros, hay un personaje que es histórico, que es un carpintero que se llama Gresbeck, que lo que hizo fue registrar un poco, pero con ciertas lagunas, lo que estaba pasando. Se sabe que la gente empezó a comerse los animales, los caballos, los perros, incluso hay casos de canibalismo, de comerse los cadáveres. Mientras, y aquí es la paradoja de todo es común, el pueblo pasa hambre, pero los principales líderes... Seguramente no. No, ellos no. Y es un delirio que ocurrió allí tremendo. Uno que estaba completamente ido, un panadero, el principal líder entonces ahí, que era Jean Matisse, era un panadero de Haarlem, que él decía que hablaba con Dios. Al final allí había mucha gente que decía hablar con Dios y la gente se lo creía. A mí lo curioso de todo esto es cómo es posible que una ciudad que en apariencia económicamente estaba bien, donde había bastante cultura, cómo se dejó arrastrar por unas ideas que eran completamente alocadas. Y cómo estos profetas que llegaron allí, estos populistas, convencieron a muchísima gente para que se metieran dentro de ese movimiento del anabautismo, muchos por miedo, porque esto también lo estamos viendo, lo podemos ver también en partes de la actualidad, hablan mucho de la libertad, estos te roban, acéptame a mí porque nosotros somos más justos, pero una vez que ya estás conmigo, ya la libertad deja de existir, y si no piensas como yo, se sabe que todos los días eran al menos de 10 a 20 personas que le cortaban la cabeza. Cuando el principal líder murió, lo adaptó, cogió las riendas otro, que era Jack Bockelson, que luego pasó a denominarse el rey de la Nueva Jerusalén, que se autodenominó Jack Van Leyden, y bueno, este hombre estaba completamente ido de la cabeza, proclamó la poligamia, es decir, todas las mujeres que me gustan están conmigo, y la que se niega a estar conmigo le cortaban la cabeza. Y toda la mujer que se negase a estar con un miliciano bautista también le cortaban la cabeza. Entre lo que estaba sucediendo en la ciudad y la ciudad sitiada, es un hecho tremendo lo que pasó allí. Bueno, pues si queréis saber más historias y sobre todo adentraros en esta historia tan apasionante, y me ha dejado embobado escuchándole, Jorge, tenéis que haceros con este libro, Los profetas de la Nueva Jerusalén. Jorge, ¿qué ha sido lo mejor? ¿El trabajo de documentación, el trabajo de creación del libro, o ahora estas presentaciones, esta promoción que estás haciendo de él?
Personalmente, a mí la parte que más me gusta es la investigación. Luego lo pasas, a la hora de escribir lo pasas mal porque muchas veces qué dices, qué no dices, Claro. qué cortas, no quieres que tampoco sea un tocho muy grande, lo habré expresado bien, luego revisas y cambias cosas y este momento, porque al final que tienes que promocionarlo porque es otro trabajo más. Claro. Pero la parte donde yo más disfruto al final es la investigación. Qué bueno. ¿Y el feedback del público, de los lectores? Por ahora bastante bien. Salió hace poco y hemos hecho varias presentaciones, hemos estado en la Feria del Libro reciente en Almería y por ahora bastante bien. Y tengo otras presentaciones ahora, estos próximos días. Así Te vas a Alicante, me decías, ¿no? Sí, sí. Presentar el A Crevillente, Alicante, el día 16 estoy allí presentándolo. Qué bien. Una historia apasionante y sobre todo lo comentábamos antes fuera de cámara, fuera del directo, que es una historia que no se ha trabajado anteriormente, que nadie le ha hincado el diente, has sido tú el que lo has hecho, por lo tanto estamos ante un espacio, un escenario nuevo para todos los lectores, ¿no? Que ahí está también la manera de apasionarse. Sí, para mí era... Yo cuando escribo un libro siempre lo que quiero es buscar un tema que no esté muy manido, que no se conozca mucho, y esta historia tenía todos los ingredientes para que pudiera contarla, porque yo digo que en España no se conoce apenas lo que ocurrió allí, y ya como digo, es brutal lo que ocurrió. Pues se lo recomendamos a todo el mundo, que os hagáis con un ejemplar de esta historia, Los profetas de la Nueva Jerusalén, de Jorge Barroso, editado por Guante Blanco, que no lo hemos dicho, por cierto, editorial también con sello almeriense, así que yo creo que tiene todos los ingredientes para que sea la lectura para esta primavera-verano. Eso, pero quiero darle las gracias a Óscar Fábrega, mi editor, el director de Guante Blanco, porque me ha apoyado siempre y es el máximo artífice, digamos, para que yo haya publicado otros libros, este libro que haya salido a la luz, así que... Qué bien. Pues le mandamos un saludo desde aquí, por supuesto que sí, Óscar. Pues Jorge, muchísimas gracias. ¿Estás ya con algo entre manos? Ya tengo varias cosillas, sí. Lo sabía. Esto una vez que empiezas no puedes parar ya. Pues nada, te espero pronto por aquí. ¿Te parece? Me encanta, un placer. Ya sabéis, acordaros de este nombre. Los profetas de la Nueva Jerusalén ya están en las librerías, ya podéis haceros con un ejemplar y disfrutar con su lectura y sobre todo adentraros en esta época y en esta historia que promete echar un buen rato. Vamos a poner un poquito de música a la tarde. La música de Diana Navarro. Diana Navarro va a estar en Almería muy pronto. Concretamente el próximo viernes. Este viernes no, el siguiente, el viernes 16. Estará en Almería, perdón, el sábado 16 estará en Almería. Y lo hace porque está celebrando ahora mismo el 20 aniversario de sus grandes éxitos y más de 30 sobre el escenario. Su gira Ya no estoy sola es la que da nombre a este tema. Echar la vista atrás y comprobar que lo he conseguido. Me recuerda que lo imposible es posible si es contigo. Comencé el camino sola, pero pronto nos reconocimos. Tú me has sostenido. En cada aplauso y concierto vivido, ya no estoy sola. Vuelo contigo, mi voz se hace camino y te lo debo a ti. Incondicionales, como un fiel amigo. Canto para ti, gracias por existir. ¿Quién sabe cuándo me reclamará el universo? Hasta que ese día llegue os cantaré con todo mi ser.